nombre es Gonzalo Ballesteros, soy analista en asuntos internacionales. Estamos a escasas horas de que se haya firmado un acuerdo que se le llama acuerdo de paz, que podría ser más bien llamado como un acuerdo de cese al fuego, hablándolo quizá de manera más estricta, en el que tanto Donald Trump como una serie de mandatarios a nivel global en Egipto se firmó el acuerdo para que Israel deje de invadir una zona que se llama la Franja de Gaza en Palestina, que precisamente era una expansión del territorio israelí hacia territorio palestino, y en esta franja que tiene una, digamos, una área que concuerda o está pegada al mar Mediterráneo, precisamente esta franja iba a ser casi desaparecida. Los bombardeos eran constantes desde el inicio del gran conflicto, ¿no? ¿Qué es esto? El inicio en el que fuerzas de Hamas, el brazo armado, digámoslo así, de un sector de Palestina, para ponerlo también en palabras muy exactas, penetraron territorio israelí, capturaron y asesinaron a una serie de personas, como una forma también de manifestación de los constantes bombardeos y expansión israelí sobre territorios de Palestina. Eso fue ya hace unos años. Entonces, durante estos 2 años se ha dado una serie de negociaciones por parte del equipo de Donald Trump para que se pudiera tanto entregar a aquellos quienes fueron capturados por los dos bandos, tanto Palestina, Hamas hacia Israel, y de Israel a ciertos palestinos en Gaza. Y bueno, estamos viendo en estas horas, ahorita en los medios de comunicación, que Donald Trump firmó con el mandatario de Turquía, por un lado, y existían otros mandatarios atrás de él, un acuerdo en el que se ponía el alto al fuego y se entregaban estos personas capturadas, ¿no? Entonces, ¿qué es más allá del relato de lo que está sucediendo de esto? Tenemos algo muy interesante. El discurso de Donald Trump, tanto en Egipto como en Israel, tiene elementos que hay que desmenuzarlos poco a poco. El primero es que creo yo que el bombardeo que hizo Estados Unidos hacia Irán en los meses pasados, que aquí también lo comentábamos, mostró al mundo la capacidad de una negociación de la forma de incertidumbre que avienta Donald Trump hacia el mundo. Entonces, creo que esta negociación de paz es precisamente basada sobre un argumento de Donald Trump de que él busca la paz, que no le gusta la guerra, pero cuando él decide, toma la decisión y entonces bombardea. ¿Qué es esto a nivel global? Bueno, decir a los mandatarios que si no hacen lo que él quiere, él inmediatamente, en cuestión de horas, puede tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Y eso precisamente ya lo habíamos argumentado aquí con el tema de cómo llegó a la reunión de la OTAN y pidió el incremento del presupuesto a cada país, a pesar de que no estaban tan de acuerdo. Entonces, ¿por qué repito esto? Porque nos da la sensación de que realmente el acuerdo de paz pareciera ser un acuerdo no por la lógica y la razón, sino por el temor de la mayoría de los mandatarios a ver que alguien tiene la capacidad de mostrar incertidumbre, que esa es una forma de negociación de Donald Trump. Incluso antes de llegar a la política, él negociaba así, a entrar incertidumbre, ser alguien, digámoslo, muy inestable, y eso precisamente se da una percepción de que es mejor hacerle caso o es mejor que continuemos con lo que él dice porque no sabemos cómo puede reaccionar. Esa es una forma de negociación de Donald Trump. Lo siguiente que dicen en el Parlamento en Israel es algo bien interesante, porque dice: nosotros vamos a lograr que venga la era dorada para Israel y el Medio Oriente. Y luego dice en Egipto, horas después, ya llegando a Egipto en el acuerdo, que gracias a muchos mandatarios del mundo árabe, del mundo musulmán, se logró el acuerdo de que se pudieran entregar refugiados. Entonces, ¿cómo logra hacer esto también Donald Trump? Creo que hubo negociaciones, obviamente preliminares, en las que ponía a cada mandatario una especie de: este es un ultimátum para ti, ayúdame a esto. Esto es lo que puedo hacer, ayúdame para esto, ¿no? Él presumió de que la capacidad de negociación, por ejemplo, de Erdogan, de Turquía, también ayudó a que esto se facilitara. Entonces, estamos viendo que sí, hubo un equipo, tanto Jared Kushner como la hija de Donald Trump,
etcétera. Ahí el nuevo, pues ya no se llama secretario de la Defensa, sino secretario de Guerra, etcétera. Una serie de personalidades ayudaron a que todo esto sucediera. ¿Qué es lo que podemos esperar? Yo creo que lo que hay que esperar es cómo va a reaccionar el mundo árabe. ¿Qué tanto de eso puede cumplir Israel? Que yo siento que va a ser mucho, porque a la vez en el Parlamento israelí dice Donald Trump, nosotros tenemos las mejores armas del mundo. Y muchas de ellas se las hemos dado a Israel, como casi dándole a entender, lo que tú tienes hoy en día es gracias a mí. Digo que ya se sabía, pero decirlo en el Parlamento israelí tiene ya un peso muy concreto. Entonces, creo que en este momento Netanyahu muestra realmente la personalidad que es frente a los Estados Unidos, que son una especie de protectorado, no colonia, sino como un protectorado que es a la vez un gran aliado de los Estados Unidos y que muestra patrones de entendimiento que posiblemente fuera de las cámaras y fuera de cualquier tipo de información en medios de comunicación, haber sido, puedes expandirte a Gaza, haz lo que puedas hacer y en algún momento yo te voy a decir que pares. ¿Para qué? Para que a mí me ayudes a demostrar que sí podemos llegar a la paz, pero entonces tú vuélvete un frenesí loco, actúa como el loco que eres y después déjame a mí entrar y arreglar este problema. Y me parece que ese es el gran pacto, ¿no? Ahora, hay algo que a mí me llama mucho la atención, que está fuera de la conversación, y no es porque quisiera darle un aplauso al Commonwealth o a los gobiernos derivados del Reino Unido, pero la decisión de Starmer del Reino Unido, del primer ministro del Reino Unido, de declarar oficial al gobierno palestino, de darle también, digámoslo, en el derecho internacional su reconocimiento, me parece que tiene también un peso bien interesante y muy extraño. Lo he tratado de analizar desde la perspectiva de política interna para el Reino Unido y creo que desde ahí se puede explicar de que lo que necesitaba el Reino Unido era un poco de aprobación de su gobierno interno y se hizo por medio de darle a Palestina su reconocimiento, más allá de lo que ellos podrían hacer como una especie de nación con grandes valores internacionales. Creo que más bien lo hace para tener un alto impacto a nivel interno, como también lo hace Donald Trump con el tema de la paz, que a sus electores les tiene pues en gracia eso, pero me parece que eso tiene también un factor que hay que analizarlo, porque a él se le sumó Canadá, a él se le sumó Australia, ¿no? Y interesante también que la declaración de Starmer en el Reino Unido, en la tele abierta, era de que en efecto ellos no van a tampoco reconocer para nada, y ni siquiera es un actor del panorama internacional jamás, pero dice al final necesitamos reconocer a Palestina. ¿Por qué? Porque si queremos una paz duradera necesitamos reconocimiento de los dos. Y entonces uno se dio en los 50 y entonces ahora necesitamos darlo a Palestina. Pero también otro factor que quizá posiblemente el Reino Unido pensó que era necesario dar a Palestina su reconocimiento es que no derivara más en actos terroristas dentro del Reino Unido. Y eso es algo muy interesante y algo también bien pensado por parte del Reino Unido y para aquellos países de Europa que posiblemente tuvieran, sí, alguna especie de blowback si continuara el ataque israelí sobre Palestina. Entonces, este es como el gran panorama y son como elementos que ahorita están sobre la mesa y se están discutiendo a nivel internacional. Vimos cómo elogió Donald Trump a distintos elementos de su gobierno y también a gobiernos de Israel, y me pareció algo, pero muy simbólico, que también es cuestión de analizar. Ahí es cuando ciertas cosas que solo por ver una fotografía te dan muchos elementos para analizar, es que los mandatarios atrás de Donald Trump, como él lo mencionó, él decía, detrás de mí hay muchísima gente con muchísimo dinero, mandatarios muy poderosos, y el que estén atrás de mí fue ardua la negociación, pero están respaldando este momento. Y fue algo, sabes, como, no sé si tomarlo en burla, pero yo veía, por ejemplo, ciertos rostros como el de el presidente de Francia, en el que las cosas como que no estaban del todo bien para él, ¿no? Y creo que eso también se reflejaba para algunos otros mandatarios. Incluso yo creo que también el aspecto de Erdogan reflejaba un poco de preocupación, como de qué estamos haciendo, ¿a quién le estamos jugando todo esto? Pero bien,
va adelante la paz y nadie quiere más todo esto. Y yo considero que lo único que podemos celebrar en este momento es perfectamente el cese del fuego, que puedan entrar estos 400, 600 camiones de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, que se pueda llevar combustible a ciertos hospitales para que pueda utilizarse el gas y la electricidad, y que bueno, ya en el estado de hambruna en que se encuentra la población y también aquellos refugiados puedan regresar, pues empiece a tener otro tipo de condiciones. Lo que sí preocupa es que dice Donald Trump que va a iniciar inmediatamente la reconstrucción de Gaza. Pero ese tipo de reconstrucciones no son gratuitas. Son reconstrucciones que al final obedecen más a un sector del alto capital inmobiliario, etcétera, quizá a intereses incluso de Israel sobre cómo se va a conformar, que está demolida por completa la ciudad. Las fotografías no mienten. Creo que hoy sí los medios de comunicación como los tradicionales BBC, la BBC de Londres, France 24, Deutsche Welle, han reflejado perfectamente las fotografías de que es una demolición por completo de lo que está ahí, la Franja de Gaza. Y considero que la reconstrucción esta puede estar muy condicionada, y esto va a abrir un nuevo capítulo. Ahora, la promesa es de que se va a destruir por completo a las Fuerzas Armadas de Hamás. Entonces, eso es ahí donde va a venirse lo difícil, ¿no? Vamos a ver cómo eso se logra. Definitivamente creo que también estamos presenciando una especie de actos como show televisivos a los que está acostumbrado Donald Trump. O sea, lo que vemos del Parlamento israelí y luego la firma del acuerdo en Egipto es como si fuera un show, ¿sabes? Como una puesta televisiva, como algo que ahorita causa muchos aplausos, está digamos, las felicitaciones, está la congratulación de las familias por el regreso de aquellos quienes habían sido capturados, pero sí, posiblemente tenemos el que incluso está en el discurso de Donald Trump, diciendo en el Parlamento israelí que hay elementos en los que tenemos que voltear ahorita a ver a Ucrania y Rusia, ¿no? Entonces, parece ser que terminando esto, baja la intensidad de lo que estábamos viendo y de repente los medios vuelven quizá a colocarse sobre sobre Rusia y Ucrania, y entonces se pueda olvidar realmente el tema de la hambruna y lo que está sucediendo. Ahora, yo creo que eso está en las manos de Naciones Unidas totalmente, a quienes deberían precisamente enfocarse y lograr que realmente lo que vaya a suceder como reconstrucción de Gaza sea en los mejores términos. Pero definitivamente que puedan atraer ahorita camiones con ayuda humanitaria, ya eso es de verdad creo que un lujo. Creo que hasta si nos pusiéramos en los pies de un infante, de una persona de la tercera edad, de incluso cualquier ser humano que se encuentre en la Franja de Gaza o desplazados, ver un camión con mínimo cantidad de alimentos es ya para realmente congratularse de esto. Eso no quiere decir que tengamos que felicitar los esfuerzos de Donald Trump en esa magnitud, sino hay que analizarlos, ¿no? Creo que solo hay que tener las felicitaciones a que pueda entrar ayuda humanitaria, pero hay que analizar lo que está sucediendo, porque ahora el mundo llevamos meses donde el mundo nos está demostrando que hoy las negociaciones se están dando gracias a un momento de especulación y de incertidumbre creadas por un mandatario, ¿no? Eso es algo que hay que entender, porque ya volteó todo lo que conocíamos tradicionalmente en las relaciones internacionales. ¿A qué voy? Que para por ejemplo, ciertas negociaciones en el ámbito internacional, la disciplina de un diplomático, su carrera de un diplomático siempre ayudaba, ¿no? Y luego entramos en un pantano en el que vimos que la diplomacia no ayudaba de nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como resultado? Que solo para solucionar los problemas internacionales hay que darles un poquito de miedo a todos y de repente decirles que todo está bien, y entonces de nuevo un poquito de miedo y decirles que todo está bien, y en esa incertidumbre decir, pues que se haga esto. Quizá eso es a lo que estamos llegando. Bueno, esta es la era de Donald Trump. Entonces, yo creo que esto los gobiernos, principalmente los europeos, lo están entendiendo y reentendiendo, y posiblemente en las elecciones de toda Europa los próximos años vayan a llegar mandatarios que agarren este tipo de protocolo de negociación, y así empecemos a ver cómo se puede negociar a nivel internacional. Yo creo que el acto de un acuerdo de paz en los términos que se plantea hoy
Primero está demostrando que los Estados Unidos, con el mandato de hoy el presidente Donald Trump, tiene la capacidad de hacer una serie de actos fuera de cualquier tipo de protocolo militar o fuera de cualquier aspecto del derecho internacional, y que cuando se requiere apretar un botón hay que apretarlo, y entonces ahí es donde hay que tener miedo. Creo que eso es lo que está entendiendo Medio Oriente, y creo que eso es lo que nos demostró precisamente el bombardeo en Irán. Precisamente Donald Trump en el Parlamento israelí lo dijo, nosotros hicimos un acto muy importante, fue increíble lo que hicimos, bombardeamos Irán de una manera precisa, matamos a quienes teníamos que asesinar, se bombardeó lo que se tenía que bombardear, nuestras armas son fantásticas y lo podemos hacer en cualquier momento. Acto segundo de eso, él estaba precisamente elogiando a quienes hoy, quienes están en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que estaban presentes en el Parlamento israelí, y diciendo, bueno, yo le pregunté a uno de ellos, si no mal recuerdo, estaba hablando con el jefe de las Fuerzas Aéreas y le preguntaba qué hace años que hacías tú. Bueno, yo hacía una serie de análisis para contener ISIS. Y entonces, ¿por qué no se pudo acabar? Bueno, quiere que le diga la verdad, pues teníamos que hacer una serie de actos así, y tal cual, así como una especie de quitándonos de encima lo que es la política y la diplomacia. Entonces Donald Trump parece ser que en esa conversación, en ese elogiar, le decía, bueno, me parece que eso es perfecto, o sea, tenemos que hacer a veces ese tipo de cosas, hay que limpiarnos de esos actos que nos llevan a la burocracia y que no hay que hacerlos. Entonces, ¿qué está diciendo Donald Trump? Que cuando se nos diga que hay que atacar el norte, el sur, este y oeste, lo vamos a hacer a cualquier manera, y dice, estoy presumiendo, tenemos una cantidad de aviones volando toda la zona todo el tiempo de manera completa y tenemos las mejores armas del mundo. ¿Qué le está diciendo el mundo? Prepárense, porque en cualquier momento que a mí se me ocurra que algo no me parece, voy a atacarlos, y no va a ser quizás hasta con armas, podría ser desde un aspecto financiero, como lo hace con China, o podría ser hasta con todo el trabajo de inteligencia de los Estados Unidos. Entonces, hoy la correa digamos, del perro bravo ha sido desatada. Y eso es esa metáfora que la digo tan de manera abrupta o digamos tan vulgar, es porque es la noción que también quiere dar Donald Trump al mundo. Él termina mencionando en el Parlamento israelí que las administraciones pasadas, o por ejemplo Hillary Clinton, había dicho que Donald Trump era un hombre de guerra, que le gustaba mucho la guerra y que los iba a llevar a todo tipo de guerras. Y él termina diciendo, no, es que yo nunca he sido un hombre de guerras, al contrario, vean cómo me gusta la paz, pero eso sí, cuando se necesite, sí voy a atacar lo que sea necesario. Entonces, si tú pones a un mandatario de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, etcétera, por hablar de los gobiernos con los que últimamente ha estado Donald Trump en pláticas, si notas sus discursos, se puede percibir que ellos están en una posición de incertidumbre. O sea, hoy no saben qué hacer. Y precisamente lo digo así porque si ellos no saben qué hacer, que antes sabían qué hacer, como incluso en grupo, como era la Unión Europea, y mostrar una solidez, una rigidez. Incluso recuerdo mucho esta imagen de Times donde sale Angela Merkel y Donald Trump, y Angela Merkel con todas estas figuras europeas y solo Donald Trump. Ahora ya no existe eso. Y eso es lo que también estaba buscando Donald Trump. Más bien, si la era dorada llegó a Israel, llega una era oscura para el resto del mundo. Esa es la mayor reflexión. Mi nombre es Gonzalo Ballesteros, soy analista en asuntos internacionales y pues las invito a todas y a todos ustedes a que sigan la 4TV y los programas que se hacen aquí.